Estamos en Hebreos. Les dije que estamos hablando de la palabra de justicia y la palabra de los comienzos de Cristo. Aleluya. Pidiéndoles a todos que compartan su página de nuevo porque parece que se nos había cortado. Perdónenme que la técnica había fallado, pero yo creo que ya regresamos, ¿verdad? Ya estamos de regreso. Amén. Gracias, Lalo. Les decía entonces que hoy queremos hablar de la palabra de justicia y de la palabra de los comienzos de Cristo. La carga que tiene el hermano Gilberto es de que con este mensaje de hoy entendamos bien el significado de la palabra justicia. Primero que todo, debemos de ser impresionados profundamente con el hecho de que la palabra de Dios no tiene un solo fin. Yo quiero que ustedes lean conmigo. Miren, la palabra de Dios tiene dos aspectos muy importantes. El primer aspecto que tenemos que ver es cuando leemos Hebreos 5 del 11 al 14. El primer aspecto, miren, ¿cómo dice pues? Dice el versículo 12, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar. Entonces el primer aspecto de la palabra de Dios es que se requieren maestros para enseñar. O sea que Dios no está en contra de la enseñanza. Pero la enseñanza no es la meta, sino el alimentar. Aleluya. No es contradictorio esto, porque algunos creen que es contradictorio porque muchos dicen, no, es que no queremos conocimiento, queremos vida. Pero yo creo que cuando alguien dice que no quiere conocimiento, sino vida, está desbalanceado, porque la Biblia habla de las dos cosas. Yo lo que sí creo es porque la misma Biblia lo dice, que el conocimiento envanece. Si solo perseguimos el conocimiento, tarde o temprano nosotros estaremos envanecidos, seremos personas envanecidas, si solo perseguimos el conocimiento. Pero el contexto mismo nos dice para qué es la enseñanza y los maestros, son para nutrir. Dice el versículo 12 mismo, dice que hay leche y hay alimento sólido. Entonces, si queremos hablar bien, bajo contexto, nosotros tenemos que decir que nuestra enseñanza, nuestro crecimiento para llegar a ser maestros, es para que nosotros nutramos a la gente. Ahora, fíjense que hay una declaración bien bonita en Job. En Job capítulo 34 y versículo 3. Ahí hay una declaración bien bonita. Ahí dice, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Entonces, balanceando bien Hebreos, capítulo 5, del 11 al 14, balanceándolo correctamente, aplicándolo correctamente, nosotros podemos decir que la enseñanza es para nutrir. La enseñanza es para que nosotros sepamos cuándo alguien está dando alimento sólido y cuándo alguien está dando leche. Nosotros, si no somos diligentes, si no nos preocupamos por instruir a los hermanos, nosotros somos los que tenemos culpa de que ellos permanezcan niños. Un niño es el que solo hay que estarle dando leche porque no tiene dientes y solo necesita alimento procesado, no puede comer alimento que él mismo lo procese, ¿verdad? Tomar leche es tomar
alimento procesado. La leche la procesa la vaca. La vaca trabaja en su estómago para producir leche, para alimentar los corderitos y alimentar a los que nos gusta la leche. Sin embargo, comernos a la vaca, eso es sólido, porque entonces ya no estamos adquiriendo el alimento que ella procesa, sino que estamos comiéndonos a la procesadora. Entonces la Biblia nos habla de alimento sólido y de leche. Pero las dos cosas están en el mismo contexto. Entonces es correcto decir, es muy correcto decir que la palabra de Dios es para comer. La palabra de Dios es para constituirnos, que no solamente permanezca en la mente como enseñanza, sino que se procese por medio de nosotros para producir vida. Entonces por eso les dije que la carga mía era esa, era enseñar, pero con el propósito de nutrir, enseñar nutriendo. Y eso es profundo, porque nosotros tenemos que presentar la Biblia en una forma clara, en una forma definida, porque el fin de ella es nutrir a los oyentes. Si nosotros nutrimos a los hermanos por medio de nuestro hablar, dice Job que es lo mismo como cuando el paladar prueba la comida y la saborea. Ustedes saben que un hablar bien sazonado, pues es rico, hermano. Cuando alguien habla algo bueno, uno saborea ese hablar, porque el hablar es para comer. Nunca se te olvide eso, que la palabra de Dios tiene como finalidad nutrirte. Pues compara la palabra con la leche y con el alimento sólido, ¿sí? Los cuales no son útiles para darnos conocimiento, sino para comer, para ser nutridos. Ahora, el hablar tiene que producir una manera de vivir. La forma que nosotros nos damos cuenta que esa palabra es nutritiva y que nos la estamos comiendo es cuando alguien predica y Dios lo usa para que nosotros cambiemos de vida. Si el hablar del hermano Carrillo no causa un crecimiento en ti, no causa que cambies de vida, entonces es posible que yo solamente te esté ministrando conocimiento y que no me estoy dejando usar por Dios para que tú seas nutrido y crezcas en vida. Porque la palabra es para eso, es para que crezcas en vida. Entonces, aquí en este pasaje están los dos aspectos. La palabra puede ser leche y alimento sólido, pero también es enseñanza. Se usan maestros, se usan maestros. Fíjate que a veces yo tengo problemas cuando oigo a hermanos que dicen, a mí ningún hermano me ha enseñado. A mí el Espíritu Santo me enseñó, a mí la unción es la que me enseña. Pero, hermano, entonces, ¿para qué Dios dice que hay que enseñar y que hay maestros? Yo no creo que Dios se contradiga. Yo lo que quiero decirte es que cuando tú reconoces que a un hermano Dios lo usa enseñando su palabra, pues es lógico que es un maestro. Y no todos los hermanos son maestros. Yo hay hermanos que escucho que a mí me aburren, hermano. A mí me aburren, hermanos, al escucharlo. O sea que es como que me estuvieran dando una comida sin sabor, insípida, insípida. Mira, cuando alguien habla al lado tuyo y habla tonteras o habla cosas que no tienen ninguna lógica, eso aburre. La hermana Alba dice que cuando alguien está hablando cosas que al hermano Gilberto no le interesan, dice que yo solo automáticamente digo, "Hmm". Y yo una vez dije, de veras, pues, porque yo no me había dado cuenta que cuando alguien está hablando algo que no me gusta o que no me interesa, yo solo hago así,
Hmm. Y esa hermana me observó y me dijo, fíjese, pastor, que cuando alguien habla cosas que no edifican, yo lo he visto que usted escucha un rato y luego dice, "Hmm". Y después me descubrí y es cierto, fíjese. Así que tú me puedes copiar. Cuando algo no te interesa, tú puedes decir, "Hmm". Si yo hablo algo que no te interesa, pues di también, "Hmm". Pero si estoy hablando algo, hermano, que es leche y que es vianda, hermano, eso es muy importante. Jeremías 14, se me hace que es, no, Jeremías 15, 16. Allí en Jeremías él dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Entonces, aún en los tiempos del Antiguo Testamento, se hablaba de la palabra como comida. Y además de eso, el Nuevo Testamento no solo nos dice que debemos alimentarnos de la palabra de Dios, sino además dice que debemos alimentar a otros con la palabra de Dios. Fíjate, Pablo dijo que primero él alimentó a los corintios con leche y después con alimento sólido. Nosotros debemos comprender este concepto, hermano. Mira, la carga de hoy es saber la diferencia entre, entre leche y alimento sólido. Porque mira lo que dice el versículo 14. Pero el alimento sólido, pero el alimento sólido, repítelo conmigo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Fíjese, hermano, que ninguno de nosotros que no tenga ejercitados sus sentidos puede discernir el bien y el mal. Es que el bien y el mal son la muerte, hermano. El bien y el mal están al mismo nivel. Si alguien no sabe discernir que el bien está al mismo nivel del mal, entonces va a creer que haciendo el bien está viviendo la vida. Pero no. Recuérdese por favor siempre. Hay dos árboles. Está el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Si tú no sabes discernir que el bien, o sea, te lo voy a poner más sencillo y más claro. Si tú no sabes discernir que un hombre bueno y un hombre malo están al mismo nivel para Dios, Dios mira al hombre malo al mismo nivel del hombre bueno. Y eso es discernir. Si tienes ejercitados tus sentidos, tú vas a saber que Dios no está buscando que tú seas bueno. Porque ese es el error más grande de la gente. La gente cree que tiene que ser buena para agradar a Dios. Fíjate, por favor, escúchame bien esto. Es que esto no es fácil de explicarlo. La gente cree que siendo buena Dios se agrada de ellos. Y por eso todos queremos ser buenos. Anhelamos ser buenos. Los muchachos quieren ser buenos hijos. Los trabajadores quieren ser buenos trabajadores. Los patrones quieren ser buenos patrones. Yo espero que tú no seas de esos, ¿verdad? Porque entonces no has discernido. Aquí se trata de discernir lo que es el bien y el mal. Fíjate que el bien y el mal está versus la justicia. Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Ay, si los hermanos cristianos pusieran atención a las enseñanzas buenas, a las buenas enseñanzas. Hermano, ¿estás entendiendo?
estás dándote cuenta que todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia. Yo no quiero ser un inexperto en la palabra de justicia, hermano. Yo quiero ser experto en la palabra de justicia. Dilo conmigo. Hermano Carrillo, yo quiero, igual que usted, ser experto en la palabra de justicia. Entonces tenemos que saber lo que es justicia. Porque nosotros a veces leemos la Biblia, pero no sabemos ni lo que quiere decir. Y lo peor de todo es que decimos, ya entendí. Tú puedes leer Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tú no vas a entender qué significa ese versículo si tú no sabes discernir. Discernir. Cuando tú disiernas lo que es el bien y el mal, se puede decir que vas a dejar la leche. Como dijo aquel, vas a dejar la pacha, la mamila. Mientras uno no sepa lo que es la palabra de justicia, uno es niño. Por eso yo hoy te invito a que te metas juntamente conmigo a entender lo que es la justicia. Si tú no entiendes ese concepto, porque Pablo dijo que él primero alimentó a los corintios con leche, pero después los alimentó con alimento sólido. Y por eso cuando él llegó con los corintios les dijo, oh corintios carnales, yo no les puedo dar vianda a ustedes, quiero hablarles de la palabra de justicia, pero ustedes no se dejan, ustedes lo único que les gusta es la leche. Hermano, usted sabe que la mayoría de cristianos les encanta la leche y cuando uno les quiere hablar una palabra sólida, ellos se resisten, la repelen, la rechazan, hermano. De verdad, créame. Hay hermanitos que uno los quiere introducir a la palabra de justicia y ellos lo que hacen es rechazar la palabra de justicia. Ellos prefieren seguir siendo niños. Y yo, espéreme que me voy a ir metiendo poco a poco porque la carga de hoy es entender lo que es la palabra de justicia. En el capítulo 5 de Hebreos, ahí se hace una referencia clara de la palabra como leche y clara como la palabra que alimenta sólidamente. Entonces, será difícil tomar la palabra como nuestro alimento y nutrición. ¿Sí? Es difícil, hermano. Tomarla como alimento de nutrición es difícil. Es muy fácil tomarla como leche. ¿Sí? Si nosotros no leemos claramente estos conceptos y no los estudiamos, ¿qué podemos decir respecto a esto? Entonces, leamos y estudiemos, hermano. ¿Sí? Fíjese que aquí hay, y le vuelvo a repetir, que aquí están las dos cosas. Aquí está la palabra como leche y la palabra como justicia. Pero depende si usted tiene la visión que presenta la palabra en una forma apropiada. Si yo no tengo la visión de presentar la palabra apropiada, entonces, hermano, nosotros no vamos a poder crecer. Dice la hermana Rosa Ceja, yo quiero ser experta y saber discernir lo que es la palabra de justicia en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, hermano. Si tú quieres verdaderamente entender lo que es la palabra de justicia, lo primero tienes que saber que primariamente la Biblia no es para obtener conocimiento mental. Primero, la Biblia no es para obtener conocimiento mental, sino para que recibas la iluminación divina, para que recibas el suministro de la palabra, para que recibas el suministro de vida. Si tú no te das cuenta de eso,
entonces no vas a recibir suministro alguno al leer la palabra de Dios. Pero si tú te das cuenta que Dios desea alimentarnos a través de su palabra, entonces cada vez que tengas contacto con la Biblia, tú vas a recibir algo de nutrición. Fíjate pues, si no te acercas a la Biblia consciente que tienes que recibir nutrición de ella, entonces, hermano, no te va a impactar Dios. Nuestro estudio de la palabra debe ser un medio para que nosotros podamos recibir el suministro de vida. Te lo voy a repetir, porque estas cosas hay que repetirlas. Fíjate bien, pues. Nuestro estudio de la palabra de Dios debe de ser un medio para que nosotros podamos recibir el suministro de vida. De esa manera, la palabra de Dios va a ser para ti un alimento de vida. Por eso Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si tú no estás consciente que Dios usa su palabra para nutrirte, entonces la lectura de la palabra se te va a volver aburrida. La lectura de la palabra es para que Dios te nutra. La palabra de Dios, dicha en otras palabras, es una comida con mucha vitamina. La vitamina está representada por la revelación. O sea que cuando tú te comes esta palabra y la usas bien, ella te habla, ella te nutre. Entonces nosotros debemos de leer la palabra para tener un conocimiento más amplio de ella, para relacionarnos con la narrativa de ella. Es que tiene una narración aquí. Aquí hay una narración que si tú no te familiarizas con ella, entonces no te vas a nutrir. Fíjese que a mí como maestro de la Biblia, hay cosas que me frustran. Si algo me frustra a mí es que cuando estoy enseñando, los hermanos estén viendo para otro lado. Ay, hermano, odio eso. Mire, es que me siento como que estoy parado ahí en vano. Yo miro a la persona y estoy hablando y ella está viendo al que se va a sentar allá, el que se va a... Ella no me está poniendo atención. Y entonces es donde ya nuestra reunión, nuestra plática, ya no es nutritiva, ya no, hermano, no es efectiva. ¿Cómo voy a impactar yo a alguien que está distraído? ¿Cómo voy a impactar yo a alguien que no tiene hambre? Hermano, mira, cuando uno tiene hambre, hasta los frijolitos son ricos. Cuando uno tiene, bueno, los frijoles son ricos, hermano, pero ya saben ustedes que también nosotros en una manera despreciativa decimos, ay, hoy me tocó comer solo frijoles. Hermano, si hay momentos que cuando uno está que corta del hambre, que está filudo, dicen, hermano, y le dan frijoles de loya con una tortilla hecha a mano y un chile de ese bien sabroso, hermano. Oiga, usted se siente con... Es más, dice un hermano, te abre el carburador, dice, cuando le echas chile a la comida. Hermano, el que no tiene hambre, ese no puede ser nutrido. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a la reunión con hambre, hermano. Cuando cantamos los cantos ensalzan el nombre de Dios, los cantos alaban el nombre de Dios, los cantos adoran el nombre de Dios, los cantos dicen lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano, y si nosotros de verdad queremos ser nutridos, cantamos con todo nuestro corazón, con el entendimiento, con el sentido, hermano. Pero tristemente ya sabe usted que muchos hermanos
llegan a la reunión y haga caso y cuenta que son aquellos que se sientan hasta con las piernas abiertas y divagando, mascando chicle. Bueno, mascar chicle poniendo atención es bueno. Mascar chicle, mire, es prohibido mascar chicle en todas partes, sin embargo, yo tengo mi reserva para eso. Porque a la gente cuando está escuchando algo y está mascando chicle, pero tiene que poner atención cuando está mascando chicle, tiene que poner atención. Así que esa es una nueva fórmula que yo estoy aplicando, pero está comprobado científicamente que si alguien está mascando chicle y poniendo atención, se le queda todo. Yo no sé, léalo, averígüelo. Yo tengo mi reserva en eso porque hay prejuicios de que el que está mascando chicle termine de mascarlo y lo pega debajo de la silla. Bueno, ahí ni se mira, hermano, no hay problema. El problema es tragárselo o tirarlo ahí en la alfombrita o en el piso. Pero si usted masca chicle y lo pega abajo de la silla, nadie se da cuenta. El único que se da cuenta es el que hace limpieza y cuando le da vuelta a las sillas. No estoy fomentando el mascar de chicle, solo estoy diciéndole que está comprobado científicamente que a uno se le queda más. Así que cuando usted lea la Biblia, si quiere, y usted va a decir que estoy rompiendo las normas porque hay que ser muy reverente al leer la Biblia. Si a usted se le queda más mascando chicle, Dios no lo va a condenar por mascar chicle, pero sí lo va a condenar por leerla sin entenderla. Sí. Ah, va a decir, ay, el hermano Carrillo me enseñó a mascar chicle. Mejor ponga atención a lo que dice Lalito. Para ser nutridos en la reunión, primeramente tenemos que tener hambre. Ciertísimo, ciertísimo. Lalo, ciertísimo. Para ser nutridos en la reunión, primeramente tenemos que tener hambre. Hermano, nadie que no tiene hambre toma la cuchara o el tenedor y el cuchillo y empieza a comer. El que no tiene hambre se le queda viendo a la comida, hermano. Y usted le puede presentar la mejor comida que hay, pero como no tiene hambre, ni siquiera agarra la cuchara ni el tenedor. Bueno, ya vi que dije, como quien dice, ya basta con lo que estoy hablando. Entonces, mis amados hermanos, debemos de leer la palabra para tener un conocimiento más amplio y para relacionarnos con la narrativa. Por eso hablé de todo eso, porque algunos no se relacionan con la narrativa. O sea que leen y leen y leen y no captan lo que se está narrando en ese pedazo. Pero si nos damos cuenta que la Biblia nos ha sido dada especialmente para nuestra nutrición, entonces podremos ser nutridos por medio de la lectura. Por supuesto que hay también tiempos para meditarla, ¿verdad? Porque nosotros debemos leerla y debemos meditarla, buscando la nutrición de una manera explícita y particular, ¿sí? Lo importante es que en cada situación la palabra se nos convierta en un alimento. Cada uno de nosotros debe de acercarse a la palabra como un suministro de vida, como una nutrición. Y por eso es que leemos y leemos. Pero miren, nosotros todos los que enseñamos la palabra, yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando yo voy a enseñar la palabra les digo, hermanos, por favor concéntrense. Hermanos, por favor pónganme atención. Hermanos, por favor no se distraigan. Hermanos, suplico que en estos momentos por favor me pongan atención. Ustedes me han oído 1000 veces decir eso. Porque, hermano, el que no pone atención nunca va a ser nutrido. Muy bien, sigamos más adelante, pues, porque queremos saber con más detalle la palabra de justicia. La leche se refiere a los primeros rudimentos de los oráculos de Dios y también se refiere a los comienzos de Cristo. Mire cómo dice el 6.1, por tanto, dejando ya los comienzos.
Por tanto, dejando ya los comienzos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Hermano, mire, por favor, mi hermano, póngame atención, por favor, mi hermanito, por favor, mi hermana, pongan atención. Miren, aquí dice que nosotros no podemos quedarnos dando vuelta en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Usted es testigo que los pastores siempre están en los rudimentos. Viene la gente un día miércoles a la reunión y los pastores están en los rudimentos. Vienen un día domingo y el pastor sigue en los mismos rudimentos. Él no está ayudando a las personas a que crezcan en Cristo porque él mismo es un niño. Él es un niño cuidando niños. Yo no quiero eso, hermano. A mí me da vergüenza, después de 42 años de pastorear, seguir siendo un pastorcito niño, un pastorcito que puras niñerillas le presenta a la congregación, hermano. Dice, y mire, aquí está bien claro, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y no dice que está prohibido predicar eso porque el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, pero si Dios a mí no me permite estar predicando, fíjate, yo te lo digo con toda sinceridad, a mí Dios no me permite seguir como niño. A mí ya Dios no me permite, Dios a mí me grita y me dice, perdono la ignorancia, pero no tolero la necedad, Gilberto. Yo perdono la ignorancia, pero no tolero la necedad. Si tú quieres mantenerte ocupando a los hermanos en cositas rudimentarias, en todas estas doctrinas que son solo el comienzo, son el fundamento. Hermano, decía un hermano, ¿cómo se sienten ustedes? Si ustedes se decidieran a construir una casa, digamos que ustedes dicen, voy a hacer una casa, y ustedes echan el fundamento de la casa. Y pasada una semana vuelven a echar fundamento sobre fundamento. Y pasada otra semana ustedes vuelven a echar fundamento. Hermano, eso es lo que hacen muchos siervos de Dios. Se mantienen entreteniendo a los hermanos con pura leche del evangelio. Hermano, no es pecado. No es pecado, pero no es bueno. No es pecado, pero no es bueno. No es bueno que tú estés bien contento con puros mensajes de arrepentimiento, de imposición de manos, de orar por los enfermos, de hablarte de milagros. Ah, pero eso te encanta. Ya te volviste un niñón y una niñona. Eso es lo que te gusta. ¿Vas a oír al hermano Carrillo? No, el hermano Carrillo no cree en el Espíritu. No, el hermano Carrillo está apagado. No, hermano, si ya salí de todo lo que te está emocionando a ti. Yo ya salí de esa emoción que nunca me llevó a un desarrollo espiritual concreto. Siempre me mantuvo jugando con carritos y jugando con muñecas. No yo, las hermanas jugando con muñecas y los varones jugando con carritos. Por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Qué te dije? ¿Qué va a pasar si te miran que estás construyendo una casa y que ya le echaste 20 fundamentos? Eso no es correcto. Lo correcto es que después que eches el fundamento, empieces a poner paredes y empieces a llevar la casa para arriba. Sí, después de que se echa el fundamento, hermano, no podemos estar echando cada semana ni cada día fundamentos. Ay, mis amados hermanos, esto está tremendo. Por eso te dije que hoy vamos a hablar de la palabra de justicia. ¿Qué es la palabra de justicia? Porque si entiendes lo que es la palabra de comienzos, tú tienes que saber que cuando se habla de palabra de comienzos, tú vas a oír vas a una congregación
y escuchas al pastor hablarte de lo mismo, que tienes que vivir arrepentido, que tienes que vivir asá, que esto aquí, que esto allá, esa es pura leche, hermano. Pero yo quiero que sepas lo que es hablar la palabra de justicia. Hablar la palabra de justicia. Una pregunta. ¿Tú sabes lo que es la palabra de justicia? La palabra de justicia tiene que ver con el gobierno de Dios. La palabra de justicia tiene que ver con el gobierno de Dios. Este libro de Hebreos es un libro del gobierno de Dios. Si tú te das cuenta, este libro de Hebreos no te habla del amor de Dios. Este libro te dice, si yo te acepté como hijo, te voy a pegar. Si yo te acepté como hijo, te voy a cuerear. Si yo te acepté como hijo, te voy a disciplinar. Por eso es duro y muchos lo malinterpretan. Muchos no lo saben interpretar, porque muchos creen que es para perder la salvación. Dime desde cuándo un papá le pega a un hijo para matarlo. ¿Desde cuándo un papá corrige a un hijo para destruirlo? ¡Nunca! Entonces Hebreos es un libro de disciplina, es un libro de justicia. Hablar de justicia es hablar del justo juicio de Dios. Muchos cristianos no creen que Dios los va a castigar por no haber vivido a Cristo. Aquí está registrado. Es para salvar el alma. Es para reinar con Cristo. Es para que te den una recompensa. Mira cómo dice aquí. Mira cómo dice el 2.2. El 2.5. 2.5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Hebreos es el libro que nos habla del mundo venidero. Hebreos es el libro que nos habla de reinar con Cristo. Hebreos es el libro que nos habla de que el que no viva a Cristo lo van a castigar. Por eso para muchos este evangelio predicado por el hermano Gilberto es un evangelio raro, no lo entienden. Este evangelio es para hacernos caminar dignamente, para caminar de acuerdo a la profesión a la cual Dios nos ha llamado. ¿Te das cuenta lo que es la palabra de justicia? La palabra de justicia es que tú no vives fuera de un gobierno. Tú vives en el reino de Dios. Por eso ahora vas a entender bien Mateo 6:33. Porque muchos dicen, ay, sí, hermano, perdone que no he ido a la iglesia. Porque creen que buscar el reino es ir a la iglesia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios significa que tú estás bajo un reinado. Tú eres un súbdito. Tú eres una persona que tiene que rendir cuentas a un rey. Y ese rey es justo. Justicia es el cimiento de su trono. Él no está buscando cristianos flojos. Él no está buscando cristianos perezosos. Él no está buscando personas que se sientan bien conformes oyendo mensajitos de leche. Él está buscando personas que sean absolutas para él, que se dejen gobernar por él, que busquen cómo complacer al rey. Mira, se murió una reina. Ay, y todos cómo son de fieles a la reina. Ay, todos cómo la querían porque esa reina era muy especial. Hermano, tú me puedes decir a mí, hermano Carrillo, yo soy cristiano, sí, pero ¿te estás alimentando? ¿Verdaderamente estás avanzando? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mira, yo cuando digo algo que he oído de personas y no digo nombres, no es para ofender a esas personas
que no digo sus nombres. No es para eso, pero yo las uso como ilustración. Y una vez yo no diga nombres, yo no me meto a ningún problema. Y el que le quede el saco, que se lo ponga. Pero hay hermanitos. Mira, yo me recuerdo de un hermanito en México, empeñado en bautizar gente, hermano, porque hay hermanos que se les ha metido que la iglesia tiene que tener bautismos cada 6 meses, hermano. ¿De qué sirve que nosotros estemos bautizando grupos grandes cada 6 meses si esas personas no son cristianos bajo el gobierno divino? Yo prefiero tener 2 pelones bajo el gobierno divino que 1000 hermanos bautizados sin sujeción al gobierno divino. El gobierno divino es muy importante. Nosotros estamos bajo un gobierno, bajo una administración, bajo una economía divina, hermano. Quizá usted no me mire a mí teniendo conciertos de artistas cristianos famosos. Quizá usted no me tenga haciendo demasiadas actividades, entre comillas, hermano, para tener ocupados a los hermanos, pero les predico la verdad de la palabra de Dios, hermano. Porque yo lo que busco es realidad. Yo no estoy buscando apariencia, hermano. Me libre Dios estar buscando apariencia y efervescencia. Yo estoy buscando la realidad de Dios. Por eso, los hermanos que se acercan a mí, a veces le digo, hermano, mira, disculpa, pero tú no eres real. Discúlpame, mi hermanito, te lo digo con todo respeto, no estás viviendo una realidad. Tú hablas una cosa con tu boca y con tu vida vives otra. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. La palabra de justicia. Fíjate que la palabra de justicia tiene que ver con el gobierno de Dios. Pero si tú no sabes qué significa el gobierno de Dios, ¿cómo vas a saber que esta palabra está relacionada con la justicia? Y todos nosotros estamos familiarizados con la palabra gobierno y sabemos que el gobierno se relaciona con una administración y con una autoridad. Muchos creyentes aprecian la gracia de Dios, o sea que aprecian su salvación, hermano, pero no se dan cuenta que la Biblia tiene mucho más que decir respecto al trono de Dios y a su administración. Es un gobierno que Él ejerce sobre nuestras vidas. Se le llama reino, hermano. En la Biblia, reino, 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 reino. Lee el Evangelio de Mateo, de Mateo. Dice él siempre, el reino de los cielos es esto, el reino de los cielos es esto, el reino de los cielos es esto, el reino de los... Y se pone, cada vez que habla del reino, disciplina. Cada vez que habla del reino, el que no viva la vida del reino, disciplina. Hermano, el asunto de gobierno está relacionado con la autoridad, con la responsabilidad, con la confiabilidad, con la disciplina. Está relacionado con la recompensa y el castigo. Recompensa y castigo. Mire, muchos cristianos, y en particular aquí en los Estados Unidos, hermano, han sido afectados por las enseñanzas incompletas y superficiales de los siervos de Dios. Los hermanos se creen que son bien disciplinados y se creen muy serios en las cosas de Dios, pero usted se da cuenta que no. Que Dios nos libre, hermano, de impartir enseñanzas incompletas y superficiales, hermano. Un libro como Hebreos nos muestra que tenemos una gran responsabilidad ante el Señor. No podemos enfocarnos en lo superficial de nuestra salvación. No, hermano, no podemos. Fuimos creados, hechos y formados por el Señor. Aleluya. Para su gloria. Para su gloria. Si Dios te crió, Él te hizo y Él te formó, Isaías 43:7 te dice que es para su gloria, es para su expresión, es para su justicia. Esa es la palabra de justicia, hermano. Es la que nos habla sobre nuestra responsabilidad. Esa es la palabra de justicia. Hace poquito yo le decía a una hermana,
Le digo, basta ya con el evangelio de que Dios te proteja, que Dios te cuide, que Dios te supla, que Dios te sane. Basta ya de ese evangelio. Ese evangelio lo que ha hecho es acomodar a todos los cristianos y son bien sentidos por cualquier cosa. Les predica uno la verdad y se cambian de iglesia, hermano. ¿Cuántos hermanos a mí me han abandonado solo porque les digo que ser lesbianas y ser homosexuales está en contra de la palabra de Dios? Ser mentirosos está en contra de la palabra de Dios. Ser ladrones está en contra de la palabra de Dios. Claramente Pablo dice, no erréis, no erréis. Dice, no erréis. Los que hacen esto y esto y esto y esto no heredarán el reino de Dios. Esa es la palabra de justicia, hermano. ¿De qué te sirve que hagas milagros? ¿De qué te sirve que sanes enfermos? ¿De qué te sirve que eches fuera demonios? Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca reconocí lo que hicisteis. Hermano, habiendo avisos de esa manera, ¿por qué las iglesias siguen en la misma rutina y en los mismos rudimentos, habiendo una advertencia tan grande? Habrá disciplina para el que no entienda la justicia de Dios. La justicia es superior, hermano. La justicia pone a Dios en el lugar que nosotros lo debemos reconocer. Dice Danielito, un problema grande es que nos hemos conformado con lo que sabemos o tenemos cuando tenemos a un Dios muy vasto y podemos tener más. Ayúdanos, Señor, a recapacitar. Recuérdate, pues, la palabra de justicia y los rudimentos. La palabra de justicia y los rudimentos es lo único que te hablé hoy. Que no te quedes en los rudimentos. Basta ya de ser un cristiano nene. Basta ya de ser una cristiana nena. Métete a la realidad, que Dios cambie tu ser, que Dios cambie tu carácter, que Dios te haga una buena esposa, que Dios te haga una buena madre, que Dios te haga un buen hijo, que Dios te haga un buen esposo, que Dios te haga un hombre de bien, un hombre que expresa la gloria de Cristo. Eso es vivir la palabra de justicia, lo demás es vanidad. Ya me acerqué al final. Termino diciéndote entonces que la palabra de gracia, la palabra de vida, todo eso es rudimento. Ciertamente son buenos. El fundamento es bueno, hermano. ¿Quién puede decir que el fundamento no sirve? Si para un cristiano nuevo tienes que ponerlo en el fundamento. Pero debes de crecer. Debes de crecer. Aquí hay tres pares de tres cosas y con eso termino. Tres pares. Mira, hay tres pares. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Ahí está una pareja. De la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, otra pareja. Y la última pareja, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fíjate que a pesar que eso nos lleva a entender lo que es la vida de Dios en nosotros como cristianos, el escritor de Hebreos dice, no te quedes en ello, no te quedes. Gloria a Dios, hermanos, somos gente de fe, gloria a Dios, pero hablar todo el tiempo de que somos de fe y que yo tengo fe y que tengo fe y que la fe y que la fe, hermano, y no salgo de las obras muertas, que es lo negativo, de nada me sirve. Si creo que ya me bautizaron y que ya me impusieron las manos y que yo soy acreedor de todas las bendiciones de Dios, tampoco me puedo quedar ahí. Ni siquiera me puedo quedar en la resurrección, hermano. Y la resurrección es profunda. Es rudimento, pero es profundo porque eso me va a ayudar a entender el juicio eterno. ¿Sabe usted que la resurrección es para que yo sea juzgado? ¿Sabes tú que la resurrección es para que seas juzgado? Apenas en los rudimentos, en la última pareja, te dicen,
que Dios te dio el Espíritu Santo porque un día te va a juzgar, porque el Espíritu Santo te va a resucitar para que te juzguen. Pero todo desemboca en el juicio de Dios y de ahí en adelante, después de los rudimentos, empieza la palabra de justicia. La palabra de justicia, hermano, es la expresión de Dios. La palabra de justicia es la expresión de Dios. Si tú lees en Apocalipsis, dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y luego te dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. A esa gloria te quiere llevar Dios. La justicia de Dios te va a llevar a que sea en ti algo vivido. Algo vivido. La justicia es para vivirla porque la justicia es una persona. La justicia es Cristo. Cristo vivido totalmente por ti es una expresión de Dios para el mundo. Y los ángeles caídos y los demonios y Dios mismo te va a ver vivir su vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y si Dios nos permite, seguimos mañana. Mañana, si Dios quiere, continuamos. Lo único que puedo decirte hoy es hasta pronto. Despídete, por favor. Dinos, por lo menos dinos adiós. Dinos adiós. Gracias por compartir la página. Mire, estoy contento porque 166 compartieron la página. ¿Por qué no la llegan a 200? Ustedes que entraron tarde o ustedes que me escuchan apenas unos 2 minutos, porque aquí me dicen cuántos escuchan 1 minuto, cuántos escuchan todo el video, cuántos escuchan solo una parte. Aquí a mí me dan toda la estadística y me da tristeza porque algunos dicen que solo entran de curiosos para ver qué estoy haciendo. Pero si tú verdaderamente apreciaste este mensaje y no has compartido la página, compártela. Te suplico que la compartas porque es la manera que le vamos a llegar a mucha gente con la pureza de la palabra de Dios. Gracias, ya subieron. Quiere decir que algunos de ustedes me escuchan pero no me comparten. Compártanme, hermanos, por favor. Solo eso les pido. Compártanme. Hasta mañana, primero Dios. Lalito Reyes dice, nos vemos mañana nuevamente con hambre. Jonathan Juana Cardona, amén. Gracias, pastor, por la palabra. A ustedes muchas gracias también. Gracias por conectarse. Gracias por darme la bendición de entrar a su hogar. Manito.